hacia el Calvario y me posturo en tu presencia. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Este es su programa cristianización.tv20 y hoy vamos a estar hablando acerca de la depresión. Vamos a estar hablando de un personaje bíblico que pasó por esta situación de depresión. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bendito Dios. Pues hoy vamos a estar hablando de ese personaje bíblico que es acerca del profeta Elías. Bendito Dios. Aparte del profeta Elías, también hubieron otros personajes bíblicos que pasaron por esa situación de depresión, que es David, estaba David, Job, estaba también Jeremías, Jonás. Todos estos personajes bíblicos pasaron por ese momento de depresión, por ese momento difícil. Pero el Señor no les dejó solos, sino que Dios estuvo ahí con ellos. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando exclusivamente del profeta Elías. Bendito Dios. Pues ahí podemos ver en el pasaje bíblico de Primera de Reyes 19:4, cuando él le decía al Señor que le quitara la vida. Bendito Dios. Pero vamos, antes de comenzar a hablar de Elías, vamos a ver qué es la depresión. ¿Por qué se causa ese síntoma o esa patología de depresión en la vida del ser humano? Ninguno de nosotros estamos con un seguro de que no nos pase eso, sino que cualquier persona puede pasarle esto. Pero vamos a ver los síntomas que presenta una persona con depresión. Pues una persona con depresión, aquí lo tengo anotado, dice que tiene sentimiento de tristeza, sentimiento de ansiedad, de vacío, que tiene sentimiento de desesperanza, que tiene sentimiento de irritabilidad, que tiene sentimiento de intranquilidad, culpabilidad, inutilidad o impotencia. Son todos esos sentimientos que le llega a una persona que padece de depresión. Bendito Dios. Pues vamos a hacer un pequeño pasaje o un pequeño bosquejo de la vida del profeta Elías, el por qué él se sentía de esa manera, qué le pasaba a su vida, qué estaba él atravesando, que llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Bendito Dios. Pues el profeta Elías estaba pasando una situación muy difícil, y era que como él era profeta, pues él estaba escondido acerca de Jezabel, que quería quitarle la vida, y su esposo Acab, ¿no? Entonces ahí podemos ver de que él entró en ese proceso de depresión. Dice la palabra de Dios que se escondió en una cueva porque lo estaban buscando para matarle. Entonces Jezabel había matado a todos los profetas de Jehová, pero él quedaba y se escondió, ¿no? Huyendo de que no le quitaran la vida. Y a lo mejor le aseguro que estaba lleno de todo ese temor, se sentía solo, se sentía atemorizado. Ahí podemos ver que esas patologías que humanamente cualquier psicólogo le puede decir de una persona con depresión, cuáles son las características que presenta esa persona con depresión. Y ahí podemos ver que en una de ellas es la culpabilidad, la impotencia, que era lo que le pasaba al profeta Elías por la situación que estaba viviendo. Bendito Dios. ¿Qué pasa con esto? Que en medio de esa persecución, Dios estaba ahí con él.
El problema es que muchas veces las personas que están padeciendo esa patología, ¿no? Que está padeciendo, pues, ¿cómo decirles? Ese trastorno. Muchas veces o casi siempre, por eso lo están viviendo, porque se sienten solos, se sienten vacíos, bendito Dios. Y mira qué cosa más grande, que muchas veces creemos que nosotros como cristianos no podemos, no puede darle depresión. Pues sí, la depresión no es porque sea o no cristiana, la depresión es porque en un momento de tu vida se presenta una situación donde tú no tienes el control, donde tú te sientes acorralado, donde tú te sientes que ya o sea, que ya no hay solución para nada, que lo único que queda es morirse. Bendito Dios. Vamos a estar leyendo un poco más la palabra de Dios. Vamos a ver qué era, de qué manera Jehová ayudó a Elías, ¿no? Vamos a leer, bendito Dios, vamos a estar ahí mismo en Reyes 19:8, dice: se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta oré al monte de Dios. Bendito Dios. Pues ahí podemos ver que, bueno, no voy a leer todo el versículo, pero voy a hablar un poquito para no hacer el video tan amplio. Y es que Dios lo que hizo con Elías fue lo siguiente. Dios sabía que él lo que estaba era muy angustiado. Dios sabía que él lo que estaba era muy preocupado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Pues envió un ángel y le preparó esa comida, le preparó una torta, le preparó y le dio de beber. ¿Y qué pasó con eso? Que luego que él comió esto, pues dice la palabra de Dios que él se durmió y volvió y se despertó y volvió y comió y volvió y bebió. Yo me imagino que en ese proceso de sueño, el Espíritu Santo lo que hacía era que comenzaba a darle paz, comenzaba a darle tranquilidad a Elías, porque por eso era que él estaba tan angustiado, a tal punto que decidió morirse. Y eso es lo que muchas veces nosotros nos pasa humanamente. Y es que no agobiamos tanto, no enfocamos tanto, por ejemplo, ya no estamos en los tiempos de Elías, pero en estos tiempos también hay mucha agonía en las personas, porque cuando no es que tiene que pagar la casa, cuando no es que tiene que pagar el colegio de los niños, cuando no es que tiene que pagar el coche, cuando no es que tiene un montón de cosas que pagar, y más las preocupaciones como padre, como hijo, como hermano, o sea, siempre hay como una situación. Y entonces esa intranquilidad en nuestras vidas. Imagínese una persona en esa constante preocupación día y noche. ¿Qué cree usted que le puede pasar? Pues usted lo que va a querer, desear es morirse, porque no va a haber solución para nada. Entonces el Señor sabe que una de las cosas principales que dice la palabra de Dios, que debemos de renovar nuestros pensamientos. Renovar para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso es que la Biblia no habla de que no nos carguemos, que le entreguemos a Dios nuestra carga. ¿Por qué? Porque Él sabe perfectamente que si el ser humano se carga de tal manera, entonces lo que le damos cabida es a la tristeza, le damos cabida a la ansiedad. Podemos ver que una de las patologías que tiene una persona con ansiedad es que comienza con tristeza, comienza con desesperación, comienza con irritabilidad, comienza con un montón de estas situaciones, y ya luego viene lo que es la depresión. Pero todo esto empieza poco a poco. Entonces, que el Señor, para que ustedes vean, uno de los mejores psicólogos es Jehová. Podemos ver que en el siglo XXI donde estamos, una persona lo que le dice: mire, usted tiene que relajarse, usted tiene que hacer esto, hacer aquello. Y si nosotros vemos el diagnóstico que le dio Jehová: mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes esto, pero yo te voy a dar la medicina, te voy a dar la solución. Tú lo que necesitas es descansar. Tú lo que necesitas es dormir y relajarte. Bendito Dios, y eso fue lo que hizo el Señor. O sea, es una cosa que uno dice,
no hizo otra cosa que eso. Y uno cree que, bueno, que no, 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 no. No es tiempo de guerra, es tiempo de que te relajes. Es tiempo de que tú comiences a confiar en Jehová. Y uno dice, pero algo tan sencillo puede sacar a una persona de la depresión. Pues sí, comienza a pensar, dice la Biblia, en todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, en ese tiempo de desesperación, lo que tenemos que pensar en eso, relajarnos, comer, beber, dormir y depositar nuestra confianza en Dios. Esa fue la única medicina que le dio el ángel. No usó otra medicina. Y cuando tú descansas en Dios y depositas en Jehová tu confianza, pues inmediatamente todas esas preocupaciones se van. Incluso hasta nuestra mente podemos ver la cosa de otra manera. ¿Por qué? Porque fíjate que mira una de las cosas también que utiliza la persona o el enemigo, y es que encierra a las personas. Lo que quieren estar es solo, no quieren estar con nadie. Elías hizo lo mismo, él fue a una cueva y se escondió. Y sabe que el Señor, cuando el ángel de Jehová le preguntó, pero ¿qué haces, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabe qué hizo el ángel de Jehová? Vamos a leerlo. Vamos a seguir leyendo aquí en Primera de Reyes 19:11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y se quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, subió su rostro con su manto, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente el Señor nos habla. Si nos ponemos a analizar este texto bíblico, fíjese que el Señor mandó un fuerte viento y luego mandó un terremoto. Y dice la Biblia que en nada de eso estaba, sino en el silbo apacible, que era lo que necesitaba Elías. Paz, quietud en su espíritu. Nuevamente vuelve el Padre y nos habla. ¿Qué dice un psicólogo cuando una persona está deprimida? Que tenga paz. Se ve que tanto lo que dice un profesional como lo que dice la palabra de Dios no van en contra, sino que van de la mano. Entonces, cuando una persona está padeciendo de esta depresión, de este trastorno, usted lo que tiene, no puede escuchar esa voz porque el enemigo va a hacer todo lo contrario. Fíjese que en la depresión de Elías lo que el padre usó, él le dijo, sal. Él le dijo, sal. Él le dijo, ¿qué haces aquí? Sal. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tu cuerpo, tu mente, el enemigo te va a decir, no, quédate ahí, apaga la luz, quédate solo, llora, deprímete tú solo, no hable con nadie. Porque eso es lo que el enemigo sabe, que a la hora que tú salgas de ahí y comience a hablar primeramente con Dios y a contarle, porque Elías, Dios lo escuchó. ¿Sabe qué? Que una de las cosas, también fue que Dios hablaba con Elías. Dios hablaba con Elías y entre ellos Elías le decía, mira, a mí me está pasando es esto, a mí me están buscando para matarme, es que han matado, como que si Dios no lo sabía, pero Dios comenzó a tener una conversación con Elías y comenzó a hablar y comenzó a hablar. Cuando ya él se desahogó con Jehová, ¿sabe qué le hizo Dios? Viene y le dice, mira, le dice al ángel, dale de comer y luego que beba y duerma. Y él hizo eso. Entonces, ¿qué quiere decirnos la palabra? Vamos a entender este versículo. Todo lo que te lleva a ti a una soledad,
no proviene de Dios. Todo lo que te dice, no, quédate tranquilo en tu casa, no salga, no nada. Eso lo que va a provocar es tu angustia, más soledad, más tristeza, más melancolía. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en la palabra de Dios. Podemos ver que un hombre de Dios como Elías padeció, que David padeció, que Job padeció. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Que seamos sabios. Cuando nos sintamos deprimidos, que vayamos y le contemos a Jehová. Pero después que le contemos a Jehová, el Padre nos va a decir, come, bebe y descansa. Pero muchas veces el descanso es físico, pero también necesitamos descansar emocionalmente en Dios, tanto físico como emocionalmente. Y por último, ¿qué le dijo Dios? Sal, tienes que salir, tienes que salir, tienes que sacudirte y salir. Y no obstante, el Señor sabía que a él lo que le hacía falta era eso. Una vez que obtuvo, dice la palabra de Dios, que una vez que él comió eso, se fue y caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, hasta el monte Horeb. Bendito Dios. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Una vez que usted se siente fortalecida en Dios, no se quede ahí, salga y comience a hacer las cosas que el Padre le dijo. Sacúdase en Dios, sea útil para Dios. No se quede ahí porque eso es lo que el enemigo quiere. La cura de la depresión muchas veces es más fácil de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que comenzamos a oír esas voces que nos están diciendo, quédate en casa. Es que tú esto, y comienza el enemigo a maquinar en tu mente, y comienza el enemigo a quitarte el apetito, y comienza el enemigo, ya comienza tú a creer toda esa situación. No, usted tiene que hacer lo que hizo Elías, porque Elías, a pesar de que se sentía así a tal magnitud que le dijo que le quitara la vida, ya puede ver si era fuerte, porque eso es una de las cosas que el enemigo ministra, y es quítate la vida. Y eso el Espíritu Santo lo sabe, y por eso te dice, come, descansa, pero también le dijo que salga. No nos podemos quedar en ese lugar donde el enemigo no quiere quedar ahí, no quiere dejar ahí, porque él sabe que van a comenzar esas maquinaciones, van a comenzar. No, usted tiene que fortalecerse en Dios, sacudirse y salir. Recuérdese que usted y yo somos hijos de Dios, y que por más grande o menos pequeño que tengamos los conocimientos, el Padre nos va a amar de la misma manera. Podemos ver que el rey David era el rey David, y miren cómo se habla del rey David en la palabra de Dios, y miren también por lo que él pasó. También podemos ver de Jeremías. Jeremías era un profeta, pasó por lo mismo, por la situación, la persecución que tenían. Bueno, pueden ver que era mucha la de Jeremías, que hasta le pusieron el profeta lloró. Jeremías vivía llorando, vivía gimiendo, porque el pueblo nunca quería escuchar lo que Jehová le decía a través de él, porque siempre le decían cosas que no le gustaban, pero él tenía que dar la palabra y tenía esa persecución. Jonás igual, Jonás no quería ir a Nínive a predicar. Bendito Dios, y tenía esa persecución con el mismo Jehová. Es una situación que ninguno de nosotros estamos lejos de vivirla, pero lo bueno es que en Dios podemos, lo bueno es que en Dios somos más que vencedores. Yo le animo, mis hermanos, que si estamos pasando por esa situación de depresión, ansiedad, de tristeza, no podemos dejar que el enemigo haga con nosotros lo que quiere. A veces decimos, uy, qué fácil es decirlo. Sí, es fácil porque cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dice, fíjense que Elías en medio de su situación obedeció a Jehová. Él comió, durmió, bebió y se fue. No podemos quedarnos ahí acariciando lo que nos está haciendo daño. Tenemos que ser obedientes como fue Elías. Él comió, bebió y salió afuera a hacer lo que Jehová le dijo. Pues muy buenos días, hermanos. Espero que esta cortas palabras sean de bendición, y que el Espíritu Santo derrame grandemente sobre sus vidas, y que cada día nos des esa sabiduría para enfrentar cada una de las situaciones que se nos presentan en nuestras vidas, para bendición del pueblo, porque aún las situaciones que nos pasan es para edificar a otras personas. Pues que Dios le bendiga y Dios le guarde, y aquí estamos para la gloria de Dios. Estamos aquí para aprender uno con los otros. Amén. Dios le bendiga, hermano. Me postro ante ti para bendecir a los que están